Entonces, iniciemos. Como les decía el profesor Germán, pues yo soy arquitecta, soy decoradora y recientemente terminé mi maestría en diseño en la Universidad de los Andes. Y en medio de esta maestría tuve la oportunidad de participar en un concurso que se llama el Biodesign Challenge. Este concurso lo que busca es, digamos, abrirle un campo a los estudiantes de arte y de diseño para mostrar la visión y la aplicación de las biotecnologías, digamos, en medio de problemáticas a nivel mundial. Este concurso se lleva a cabo en Nueva York y se hace de manera internacional. Entonces, lo que hace la universidad es primero hacer como un micro concurso dentro de la universidad con varios equipos y buscar, digamos, diferentes niveles de investigación. Entonces, les quiero contar un poquito de cómo inicié yo, digamos, frente al tema, cómo lo escogí y por qué lo escogí. Resulta que, bueno, este concurso, como les decía, lo primero que ellos buscan es generar un atractivo que tenga que ver con las problemáticas de biotecnologías en el mundo. Entonces, digamos, son problemáticas que tienen que ver con el ecosistema, con la naturaleza y cómo nosotros a partir del diseño podemos apoyar a industrias de la biotecnología para desarrollar nuevos proyectos. Entonces es aquí donde nos mostraban pues diferentes puntos que nosotros podíamos escoger. Había partes, digamos, en cuanto a materiales, de pronto ustedes habrán escuchado que hay telas que uno ya no hace con tinturas, sino que hacen extracción, por ejemplo, por medios naturales, como por frutas o con la tierra, logran, digamos, hacer que los textiles consigan algún color. Otra temática que teníamos era sobre la minería y es ahí en el tema en el que yo decidí investigar. Entonces, como decía el profesor Germán, a pesar de que yo no tenía, digamos, yo como arquitecta, no tenía, digamos, que ver con este tipo de problemática, digamos, con la minería, como un arquitecto tendría que ver con esto, pero sí por medio del diseño podría generar una solución frente a una problemática como la biominería. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijimos? Pues la problemática de la minería es súper extensa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la minería nos podemos meter en diferentes contextos y en diferentes problemáticas. Hay problemáticas sociales, hay problemáticas culturales y hay problemáticas a nivel de contaminación. Y es ahí donde nosotros quisimos integrar. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar información sobre la minería, nos dimos cuenta que hay un método de la extracción del oro que es utilizando mercurio. Y el mercurio, pues, hace un nivel de contaminación inmenso, no solo en el agua, porque esto es en contacto con el agua y pues hace que los ríos se contaminen, sino que también a nivel social, porque entonces, digamos, las personas, las culturas, por ejemplo, indígenas, que son generalmente las que están cercanas a los ríos, o personas, o otros tipos de comunidades que se encontraban cerca al río, estaban empezando a verse afectadas en el nivel de su salud, también por culpa de la minería con mercurio. Entonces, nosotros, mi equipo de trabajo, que fuimos dos diseñadoras y una microbióloga, empezamos a ver cómo nosotros podríamos dar de pronto alguna idea de solución frente a esta temática. Resulta que nosotros empezamos a investigar y nos dimos cuenta que bajo la extracción de oro, ¿por qué se usa el mercurio? Porque esto lo que permite es hacer una extracción masiva del oro. Y digamos que frente a la normativa hay comunidades y a veces es muy difícil llegar a las comunidades que por falta de recursos prefiere entonces acudir al mercurio y trabajar con empresas pues que no hacen las cosas, digamos, legalmente, y entonces hacen el uso del mercurio, y pues esto trae muchísimas, pues, digamos, cosas malas para la economía
como para la cultura y otros aspectos. Resulta que una de mis compañeras ya previamente había tenido una investigación en la que ella desarrolló una investigación sobre unas bacterias que capturaban el oro y capturaban el mercurio. Es decir, que ya teníamos como un avance previo de esta información, que es la compañera que yo les hablo, que es microbióloga. Entonces, ella nos comentaba como, miren, yo tengo las bacterias tienen la capacidad de capturar el mercurio y las bacterias tienen la capacidad también de capturar el oro, pero tengo un problema. Resulta que yo al meter las bacterias, digamos, en contacto con el agua, yo también puedo llegar a, digamos, a intervenir en el ecosistema y podría causar algunos daños. ¿Cómo ustedes desde el diseño, como ustedes como diseñadoras, podrían ayudarme a buscar una solución para poder entonces recoger las bacterias o que las bacterias fueran visibles para mí y de esta manera pues generar una solución frente a esta problemática? Entonces, ahí fue donde nació nuestra investigación llamada Biominería, una aproximación desde el diseño en busca del equilibrio ecológico. Resulta que, como les contaba, pues nació esta investigación para irnos a este concurso. Luego seguimos desarrollando nuestra investigación y en medio de ella salió una oportunidad que nos brindó también la universidad y es allí donde pudimos hacer nuestra publicación. Digamos, esta oportunidad se llama Cumulus. Cumulus es una organización que está desde 1990, es la organización de diseñadores más grande del mundo. Se hizo por segunda vez en Latinoamérica y por primera vez en Colombia el año pasado y la tuvo en la sede de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Y ellos lo que querían era generar temas de discusión frente al futuro del biodiseño, las tecnologías y el diseño como tal. Entonces abrieron la oportunidad de que varios estudiantes de maestrías y de pregrado pudieran hacer unas propuestas de investigación pues basados en estos temas. Y fue aquí donde nosotros propusimos nuestro tema de investigación, nuestra propuesta de solución y pues salimos favorecidos y de esta manera pues se pudo hacer nuestra publicación, que más adelante les mostraré cómo la estructura de este documento y cómo nació todo. Entonces, como les comentaba, el tema de la minería es súper amplio y necesitábamos saber y reconocer si nuestro tema, si nos habíamos enfocado en el oro, por ejemplo, entonces históricamente cuál era la importancia del oro, porque es que nosotros no podíamos llegar simplemente a poner el problema, sino que hay que poner un contexto previo para llegar a ese problema. Entonces, un aspecto importante dentro de la investigación era esto, ¿no? Entrar primero en contexto para llegar a la formulación del problema. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a hacer una investigación de la parte histórica. Digamos que para nosotros ahorita es muchísimo más sencillo encontrar información, por ejemplo, en Internet o en diferentes bibliotecas. Ya hay bibliotecas que nosotros podemos encontrar en medios virtuales. Esta parte, digamos, de la parte histórica fue bastante sencilla de encontrar porque nosotros, digamos que es como de conocimiento general que para digamos, en la época precolombina, el oro era importantísimo culturalmente y también fue un atractivo para que otras civilizaciones llegaran aquí. Entonces, digamos, primero fue un atractivo cultural que luego se convirtió en un atractivo económico. Y decíamos, bueno, ¿qué propiedades tiene el oro? Digamos, qué funciones cumple el oro, qué características tiene el oro. Entonces nosotros empezamos a buscar y bueno, el oro se puede buscar y encontrar en diferentes partes de nuestro país
y, digamos, se usa en tecnologías, en nuestros computadores hay oro dentro de nuestros computadores para, digamos, desarrollos tecnológicos, para la construcción de aviones, ya como tal en la parte estética, digamos, en los accesorios que nosotros utilizamos, inclusive, digamos, el oro tiene algunas capacidades, digamos, que pueden mejorar nuestra salud. Por eso, digamos, a veces, no sé si han escuchado que en Arabia las personas consumen agua con algunas porciones de oro, porque dicen que el oro tiene algunas capacidades como para la salud de nuestro cuerpo. Es un metal noble y no presenta una toxicidad, digamos, en el medio ambiente como tal. Entonces acá, digamos, mostrábamos para qué sirve el oro en la industria, en la aviación, en la tecnología, como les decía, y claramente en la economía. O sea, el oro es muy, muy importante, digamos, como dentro de la economía en diferentes países. Y empezamos a preguntarnos cuál es el costo que debemos pagar por un gramo de oro. Y cuando nos referimos al costo, no nos referíamos como al valor como tal, digamos al valor en económico o en pesos, sino a la vida, porque estamos enfrentándonos a un problema en el que las personas estaban siendo afectadas, comunidades están siendo afectadas, el ecosistema estaba siendo afectado. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros íbamos a pagar por el oro? Íbamos a pagar con vidas, íbamos a pagar con el ecosistema, íbamos a pagar con los ríos. Eso era como un cuestionamiento para empezar a abrir la mente ante pues, los jurados en ese caso, pero también, digamos, en las personas para abrir el tema de discusión. Luego, pues teníamos que desarrollar e investigar sobre la minería. Hay minería legal, hay minería ilegal y hay minería informal y tradicional. La minería legal, pues yo creo que ustedes saben que eso se hace con máquinas increíblemente grandes y pues estas empresas cuentan con unos permisos para realizar como tal la extracción del oro. Otra es la minería ilegal y aquí nos enfrentamos a otro problema y es, digamos, toda la parte de las Fuerzas Armadas, digamos, la pobreza. Este es otro tema que es, digamos que bastante contundente dentro de la problemática del país. Y otro tema era la minería informal y tradicional. Entonces, digamos, el uso del oro, el uso del mercurio, discúlpenme, se hace más que todo en este tipo de minería, en la minería informal y tradicional. Entonces, digamos, aquí ya estábamos delimitando nuestro problema, estábamos delimitando nuestro contexto, porque pues no podíamos empezar a hablar de todo, ¿no? Entonces dijimos, listo, hay estos tipos de minería, pero entonces el mercurio se usa en el tipo de minería más que todo en el informal. ¿Cómo empezamos a buscar información sobre esta minería? Empezamos a buscar documentos sobre el Ministerio de Minas y Energía. Digamos, hay diferentes empresas y hay diferentes asociaciones y ministerios que nos pueden ofrecer muchísima información sobre temas que nosotros requeramos. Digamos, en nuestro tema, el Ministerio de Minas y Energía fue clave. Ahí se hacen unos censos mineros y nos decían más o menos los porcentajes de cuánta minería informal hay, de cuánta minería formal hay, y así darnos cuenta pues de datos concretos para nosotros basar, digamos, en nuestra solución en datos reales. También lo que hicimos fue generar entrevistas con personas, investigadores que nosotros, pues de los que teníamos información que los encontramos en nuestra misma universidad, eran profesores que habían ido al lugar al que nosotros queríamos llegar, y ellos nos brindaron también un poco de información sobre, digamos, la actividad cultural, sobre las posibilidades que nosotros podíamos tener de intervención en el problema. También tuvimos alguna parte de información en textos sobre las Naciones Unidas, en revistas indexadas y en otras tesis de grado de diferentes universidades que habían hecho ya algunas propuestas sobre este tipo de problemática. Entonces, luego de esto empezamos a ver
cómo era el proceso de extracción con el mercurio. Entonces, lo primero digamos, el primer problema que había era que había, bueno, primero lo que hacen es lanzan pólvora para, digamos, empezar a abrir unos vanos muy grandes dentro de la tierra, ya sea, pues, si lo hacen en la tierra o en los ríos. Luego lo que hacían es hacer una extracción, digamos, se saca la tierra o sedimentos y en medio de esos sedimentos está el oro. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Como deshacerse de esos sedimentos, es decir, como de la basura, por llamarlo así, o sea, la tierra, piedras y todo esto que ellos no necesitaban para obtener el oro, y es allí donde aparece el mercurio. ¿Qué hace el mercurio? Que hace una separación de materiales, por decirlo así. Entonces ahí es donde sale a relucir el oro de una manera más sencilla. Pero ¿qué pasaba? Que primero las personas no tenían un contacto cuidadoso con el mercurio, es decir, que con sus manos estaban tocando el mercurio. ¿Esto qué les producía? Les produce malformaciones, les produce problemas respiratorios, incluso problemas en el cerebro. Y otro tipo de, digamos, forma de utilizar el mercurio era con quema. Entonces, de hecho, digamos, el hecho de ya quemar el mercurio hacía que digamos, la evaporación como tal podía generar una contaminación ya no solo de la persona que estaba utilizando el mercurio, sino de toda la comunidad. Entonces se estaba volviendo un problema muy grande. Y acá, digamos, en esta imagen es como mostrar un poco de lo que causaba el mercurio, porque muchos niños, digamos, en diferentes culturas, porque no es solamente acá en Colombia que se utilizaba el mercurio, digamos, acá se ve una parte de las malformaciones que se dan en el cuerpo cuando se utiliza el mercurio, las mujeres embarazadas, entonces estaban teniendo sus hijos así, o sus hijos nacían muertos. Bueno, es otros tipos de datos que debíamos tener como para que fuera contundente que es un problema grave, ¿sí? Que queríamos mostrar nosotros que era un problema que necesitaba y que necesita aún propuestas de solución. Otros datos importantes que nosotros queríamos sacar ya en contexto con nuestro país era que Colombia es el tercer país con mayor contaminación por mercurio del mundo. Entonces, digamos que para nuestro país es demasiado importante tener unas propuestas de solución frente a este tema. Y con este tipo de datos queríamos generar como esa atracción frente, digamos, pues en el documento, para ver que este tema es bien contundente. Digamos, otros temas que queríamos mostrar y que, digamos, nosotros queríamos hacer que fuera más visible, es esto. Por ejemplo, 75, la liberación del mercurio equivale a 75 toneladas liberados en el año en Colombia, y eso equivale más o menos a esta cantidad, digamos, de lo que vemos aquí en esta gráfica, 5 buses, por ejemplo. Entonces, es como una forma de mostrar datos, entonces, de una manera más sencilla. Como una gráfica, lo que pesan estos buses es lo que más o menos se libera al año en Colombia de mercurio. Otro dato importante que queríamos tener era que habían 1.126 casos de intoxicación por mercurio en Colombia entre 2013 y 2015, y esto lo sacamos del Instituto Nacional de Salud. Entonces, imagínense que 1.126 casos de intoxicación por mercurio son datos de verdad que son pues impresionantes. Bueno, estos eran otros datos sobre las fuentes hídricas afectadas entre 1000 y 2015. Digamos que también era otro tema que nosotros queríamos tocar, porque pues las fuentes hídricas es por donde, digamos, sacan el oro, como ya les había comentado anteriormente. Y es allí donde nosotros empezamos a ver qué alternativas de solución frente al tema ya existían, porque, digamos, hay algo que les quiero enfatizar, y a mí, digamos, un profesor siempre me lo decía, y es como todo ya está hecho.
O sea, nosotros encontramos muchísimos recursos para dar generar una solución. Pero, digamos, desde mi perspectiva y desde mis conocimientos y desde lo que yo sé, cómo puedo generar, digamos, una innovación o un punto de vista nuevo dentro de las soluciones que ya hay existentes o dentro de los recursos que hay existentes para generar una solución. Entonces, digamos, aquí las alternativas que habían son todas las alternativas que son, digamos, que tienen algún daño o representan un daño dentro de la salud humana o dentro de los recursos naturales. Pero resulta que había una que era saludable, digamos, por decirlo así, no dañaba el medio ambiente, era una solución buena, pero era una solución que, digamos, en cuanto a la competencia con el mercurio, no era factible. Y esta solución son las técnicas biológicas como la planta de balso y la escoba babosa. Y ya les voy a explicar un poco de esto. Resulta que nosotros nos pusimos a investigar sobre, entonces, qué eran estos tipos de soluciones técnicas biológicas, cómo funcionaban, ¿no? Para poder entrar, digamos, a unir pues nuestra investigación. Entonces, listo, estaba el mercurio, la extracción del oro, vimos que la extracción del oro entonces de manera informal, y ahí estábamos cerrando pues nuestra investigación. Ahora, nuestra alternativa de solución podría estar guiada a estas técnicas biológicas. Entonces, empezamos a investigar y resulta que hay un proyecto en el Chocó que se llama Oro Verde. Y nosotros dijimos, ok, ¿de qué se trata este proyecto que utiliza este tipo de recursos para dar solución a la problemática del mercurio? Resulta que la planta de balso, la hoja de balso como tal, lo que permite es que digamos, hace una separación, o sea, lo mismo que hace el mercurio, hace una separación de los sedimentos con el oro y lo hace de manera natural, porque esta baba pues no ocasiona ningún daño al ecosistema ni ningún daño al ser humano y es de manera natural, lo encontramos en la naturaleza. Entonces, ¿qué hacía la gente? Maceraban la hoja del balso, sacaban el extracto y con una batea metían pues esta baba del balso, lo mezclaban con el agua y bueno, metían el sedimento, digamos, en el río y empezaban a hacer el movimiento de la batea, que es así, y luego ya, entonces podrían obtener el oro. Pero claro, o sea, competitivamente con el mercurio, este tipo de solución, digamos, de manera para industrializarlo, pues no servía. ¿Por qué? Porque es una manera, digamos, de la cultura ancestral de las personas, esto era de la cultura ancestral africana y pues todo se hace de manera manual y pues de manera manual enfrentarnos con la industria que utiliza máquinas gigantes y que utiliza masivamente el mercurio, pues no es una solución, digamos que no se veía viable para enfrentar el problema del mercurio. Entonces, este proyecto de Oro Verde lo que hizo fue generar una pequeña comunidad, encerró a varios mineros que antes utilizaban mercurio, les enseñó esta forma de extracción con la hoja de balso y entonces les ofrecían tener un espacio de vivienda, tenían un espacio donde comer, donde trabajar, sus hijos tenían un espacio para ir a estudiar y digamos que se iba generando como más información sobre este tema en esta comunidad y muchas personas del extranjero empezaron a llegar a este lugar en el Chocó para adquirir el oro. ¿Por qué? Porque como se está generando una conciencia ecológica a nivel mundial, entonces la gente que se estaba enterando sobre la problemática del mercurio decía como yo ya no quiero objetos ni cosas que tengan que ver con oro que haya sido extraído con mercurio, quiero cosas que sean extraídas de forma natural. Entonces empezaron a llegar personas del extranjero a comprar oro en esta aldea. Pero igual de todas formas, aunque se movía la economía solo para esta aldea, pues digamos que no era competencia, como les digo, de manera industrial. Y es ahí donde entramos nosotros. Entonces dijimos, bueno, tenemos esta idea de la baba, del balso.
El balso es, digamos que se puede generar bosques de balso. Esto tiene un cierto tiempo que tú lo puedes utilizar y lo puedes volver, digamos, volver a hacer a sembrar el balso. La madera de balso se puede utilizar en diferentes cosas, o sea que sí es bueno, podemos utilizarlo. Y por otro lado teníamos las bacterias de las que nos había hablado nuestra compañera. Entonces dijimos, ok, podríamos utilizar las bacterias que capturan el mercurio para limpiar el agua y podríamos utilizar la baba para capturar el oro. Entonces estaríamos dando un poco de solución a las dos cosas. Pero ¿cómo hacer que esto se diera de manera, digamos, más industrializada? Y es ahí como nosotras, digamos, nosotras como diseñadoras entrábamos, digamos, a hacer nuestra propuesta. Entonces, bueno, esto es un poquito de un diagrama de cómo les estaba explicando de cómo ellos sacaban el oro. Entonces hay una parte de extracción de los sedimentos, se hace un proceso de separación, la maceración de la baba y luego la obtención del oro. Y es allí donde nace nuestra propuesta. Nuestra propuesta se llama Provila. ¿Qué es Provila? Provila es una máquina que le permite a las personas hacer tanto la limpieza del agua que ya estaba contaminada por mercurio y hacer una extracción del oro dentro del mismo río. Entonces, ¿cómo funciona? Les voy a mostrar aquí. Iniciábamos con esta parte de la máquina, que fue nuestra propuesta. Las paredes de este cilindro iban a estar llenas de las bacterias que capturaban el mercurio. Estas bacterias iban a estar dentro de unas burbujas llamadas burbujas de alginato. El alginato es, hagan de cuenta, como esas burbujas. No sé si ustedes han visto que a veces en los floreros ponen como unas burbujitas que parecen como de gelatina en los jarrones. Algo así es el alginato. El alginato se encuentra dentro de las algas marinas, es un componente natural y mezclado con otro químico se puede hacer una burbuja que se disuelve con el agua, pues digamos con un tiempo más largo, es decir, nosotros podíamos tener las burbujas y que fueran visibles para nosotros y dentro de esas burbujas estaban las bacterias, es decir, que las bacterias cumplían su función y nosotras podíamos extraerlas y digamos que de esta manera no hacer que tuviese un daño con el ecosistema. Y de todas formas, estas bacterias estaban metidas dentro de este cilindro, como ya les había comentado. Entonces, ¿qué pasaba? Funcionaba como un filtro. Entonces, pasábamos el agua del río que ya estaba contaminada por mercurio, por las bacterias capturaban el mercurio y ya pasaban entonces a esta otra sección, que es donde se encontraba la planta de balso. Aquí lo que pasaba era que ponían la planta de balso y digamos, esto es un triturador, entonces se trituraba la planta de balso y se extraía la baba para poder entonces pasar al siguiente nivel, que era poner los sedimentos, es decir, como la tierra y todo esto en donde viene el oro, mezclarlo ya con el agua que viene acá filtrada y empezar a hacer el movimiento de la batea para que se pudiera hacer la separación del oro con los sedimentos. Entonces, ¿qué pasaba? Los sedimentos quedaban metidos dentro de este contenedor y en esta, digamos, sección ya salía solo el oro. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que no era solo la propuesta de la máquina como tal, que ya podíamos hacer, digamos, una solución más industrializada, sino que la conectábamos también de manera social. ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando con este proyecto Oro Verde, estaríamos potencializando su iniciativa. Es decir, ya había digamos que ya hay historia detrás digamos, de esta solución. También nosotros queríamos conectar a estas materias con paneles solares que funcionaran a través de paneles solares, es decir, que digamos también estábamos ofreciendo una solución frente al tema de las energías. Y otra solución pues era claramente que el balso nosotros podíamos volver a sembrarlo y digamos utilizar la madera
del balso en otras cosas, en otras características, y así también incentivar de otras maneras, digamos, en la economía también por medio del balso. Entonces esta fue como nuestra propuesta de solución y digamos a esto fue lo que llegó. Entonces aquí es como un diagrama en el que les mostrábamos que Provila no era solo la máquina, sino que había un beneficio para todos, había un beneficio para los productores. ¿Por qué? Porque, claro, había, digamos, una mayor captación del producto que era el oro, había eficiencia y aumento de la producción, es decir, ya podíamos ser una competencia frente a las grandes empresas o a los que utilizaban el mercurio. Había una reducción de la exposición a las sustancias tóxicas, claramente porque nosotros no estábamos utilizando ningún tipo de sustancia tóxica, es decir, que no estábamos afectando la salud de la comunidad ni el trabajador en sí. Habían beneficios de la comunidad porque íbamos a hacer pues toda la reutilización de residuos para compostaje, es decir, digamos, lo que quedaba de la hoja que no se utilizaba lo íbamos a usar para compostaje. También íbamos a hacer una parte de economía colaborativa con lo que les decía de la madera. En cuanto a los beneficios ambientales es que, digamos, la planta de balso o el árbol de balso se puede hacer con recuperación de suelos, estábamos ayudando a la limpieza de las aguas y estábamos aportando un 10% de zonas boscosas intervenidas, es decir, nosotros cada vez que sacáramos, digamos, de nuestros bosques, de nuestra planta de balso, pues íbamos a volver a hacer, digamos, la siembra de este mismo. Y en cuanto a los consumidores, pues iban a tener digamos, la descontaminación de fuentes hídricas, porque pues ustedes saben que los ríos pasan y hay un montón de comunidades que están ahí, digamos, interactuando con el río, y había una reducción de la exposición a metales tóxicos, es decir, que era toda una solución, digamos, que en diferentes aspectos y que generaba como una propuesta circular. Y finalmente, pues aquí nosotros mostrábamos como en negro, en blanco y negro, la propuesta del mercurio y en verde como la parte de Provila, que significaba salud, naturaleza y todo este tema. Entonces, digamos que esto es para que conocieran del proyecto y acá ya les voy a mostrar un poco del documento. Como les decía en la información, lo primero que hicimos pues fue hacer la delimitación, ¿no? Entonces, como les dije, entonces el problema del mercurio era muy grande, queríamos delimitar hacia qué lado nosotros queríamos, digamos, intervenir, y ya en la parte del documento y dentro de cómo íbamos a presentar nosotros nuestra investigación, pues tenía, digamos, un poco de esta estructura nuestro documento. ¿Qué es lo primero que nos iban a pedir? Pues el abstract. Aquí yo creo que ustedes ya les han explicado un poco de qué debe ir acá. Debe ser información súper concisa y completa, digamos, lo del... Lina, discúlpame, no se está visualizando el documento. Estamos viendo la presentación. ya te digo un momentico. Ahí dejaron de ver, ¿sí? Sí, es correcto. Ya, ahí pueden ver. Perfecto, ahí se ve perfecto. Listo. Entonces, digamos un poco del contenido y cómo nosotros mediante nuestra investigación decidimos mostrar pues todo lo que habíamos hecho. Entonces, en primer lugar, pues está el abstract, como les estaba comentando. Aquí no deben haber menos de 120 palabras y no pueden ser más de 350 si no estoy mal. Aquí debe desarrollarse, digamos, sintetizada toda la información, digamos, que nosotros queríamos mostrar. Desde cuál era la importancia del oro, en qué regiones, pues nuestra región que era el Chocó, digamos, estábamos teniendo nuestro problema, qué problema había, es decir, cómo estaba afectando el mercurio esta problemática y un poco de nuestra solución y las conclusiones. Entonces aquí, digamos, este tema es bien importante y pues digamos que es una manera de mostrar bien sintetizado toda la información del documento y también deben aparecer las palabras clave. Claramente para nosotros las palabras clave, ¿cuáles eran? El biodiseño, el mercurio, el oro y el equilibrio en el ecosistema.
porque eran las palabras que uno más utiliza dentro de la investigación. Esas son las keywords, las palabras clave que deben aparecer dentro de nuestro documento de investigación. Luego que aparecía la introducción. Y acá dentro de la introducción, entonces, aparece toda la parte de que yo les mostraba al inicio de la presentación, de la importancia del oro, tanto en Colombia, pues nosotros lo hicimos claramente porque estábamos unificándolo en nuestro país, y en el Chocó, entonces decir como qué importancia tenía el oro dentro de nuestro contexto, igual pues toda digamos, la información que yo les comenté de, digamos, históricamente la importancia del oro aparece acá. También esos datos que yo les mostraba, que gráficamente lo de las toneladas con los buses, estos datos que son tan contundentes aparecen aquí en la introducción. ¿Por qué? Porque busca captar digamos que la atención del lector, la atención de la persona que está, digamos, sintiéndose atraída por el documento. Entonces acá deben aparecer, digamos, datos bien contundentes sobre la investigación. Entonces acá también aparece el tema de la minería. ¿Qué tipos de minería había? ¿Cuál era la que habíamos seleccionado? ¿Qué conflictos tenía este tipo de minería? ¿Qué problemáticas traía con respecto al mercurio? Y acá ya damos como una idea hacia dónde queríamos ir nosotros. Entonces, acá tenemos que poner un poco el objetivo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, digamos, acá nosotros hablábamos un poco que desde la perspectiva del diseño queríamos generar alternativas digamos, al uso del mercurio, y que por medio de nuestra investigación generamos una propuesta de solución. Luego, entonces nosotros hablamos sobre el biodiseño y el diseño responsable para el equilibrio ecológico. Entonces acá lo que hablábamos era toda la problemática de la minería, que era lo que ya les había mostrado dentro de la presentación. Luego, pues hablábamos de toda la parte industrial, cultural, que era todo el tema que yo les había ya comentado, digamos, en cuanto a, digamos, la problemática en cuanto a la parte cultural, en cuanto a los ecosistemas, que, digamos, mucha gente, porque no tenía las posibilidades económicas, se sentían atraídos porque les ofrecen, digamos, unos pagos, supuestamente, ¿no? Mejor, digamos, con un mejor pago por el uso del mercurio, que, digamos, la utilización de las otras soluciones que existen, pero que ellos no se daban cuenta que estaban poniendo, digamos, estaban poniendo en riesgo sus vidas. Entonces, acá era un poco de generar, cómo mostrar este tipo de contexto, cómo se daba digamos, la extracción de oro ya de manera artesanal, que fue la parte que yo les expliqué de este proyecto del Chocó. Entonces, bueno, acá mostrábamos todos los datos que nosotros encontrábamos, que yo les comenté del Ministerio de Minas y Energía, que hay un montón de información para nosotros, que es súper importante que ustedes acudan a entidades que tengan información, digamos, sobre el tipo pues, de tema que ustedes quieran buscar. Y, por ejemplo, también pues utilizamos diferentes documentos de las Naciones Unidas, también hicimos diferentes documentos de tesis, como les había comentado, de tesis de grado de algunas investigaciones que ya se habían realizado. Ya luego de esto, entonces empezamos a hablar sobre los agentes humanos en iniciativas endógenas. Entonces es acá un poco ampliar el tema frente a esa pregunta que nosotros hacíamos sobre, bueno, ¿qué vale más? ¿O cuánto estamos dispuestos a pagar por el oro, cierto? Que ahí hablábamos de las vías, del ecosistema y de cómo entonces era mejor utilizar, digamos, la propuesta del Chocó de Oro Verde. Acá explicábamos ya concretamente no solo cómo era el proceso de oro verde, digamos, de la extracción del oro,
sino que también hablábamos de todo lo que había detrás de este proyecto, que era la parte en la comunidad, la parte cultural, porque claro, estábamos, digamos, ellos estaban potencializando también una parte de cultura, una parte de identidad, porque eso era herencia africana, entonces también como que fortalecía esa parte cultural y era bien importante, entonces era contar todo lo del programa de Oro Verde para luego llegar a la parte del oro. Luego, recursos y materiales tecnológicos. Entonces, aquí lo que queríamos mostrar era como una diferenciación de las alternativas que habían, que era la presentación como lo que yo les mostraba. Hay alternativas que son malas, que son en contra de la salud, en contra de, digamos, en contra de los ecosistemas, y como sí hay soluciones que se pueden utilizar, pero que necesitaban tener, digamos, una potencialización en cuanto a la solución. Luego entonces ya mostrábamos nuestros resultados tras haber hecho toda esta investigación. Entonces aquí ya lo que queríamos mostrar era lo que habíamos identificado dentro de la solución del proyecto de Oro Verde, cómo lo podíamos potencializar, y aquí empezamos a hablar de Provila. Entonces, ¿qué es Provila? ¿Cómo era esta biomáquina? ¿Cómo funcionaba? Y claramente agregamos información gráfica de cómo funcionaba Provila, porque pues es bien importante que la gente entienda. Yo se los expliqué muy rápidamente, pero acá hicimos, digamos, el paso a paso de cómo funcionaba la máquina, en cuántos módulos, y ya al final del documento, entonces aparecen nuestras conclusiones. Entonces, digamos que nosotros arrojamos 3 conclusiones claves que tenían que ver con pues la parte de cómo integramos la bioquímica como una solución a una problemática digamos, una problemática que nosotros desarrollamos, digamos, en nuestro contexto en Colombia, pero que se da en muchos lugares del mundo. Por otro lado, que hay digamos que nosotros veíamos una desarticulación de nuestros proyectos o propuestas de diseño, que provocan, digamos, instituciones y organizaciones porque, digamos, prefieren utilizar estas grandes máquinas a generar desarrollos tecnológicos en biotecnologías. Entonces, digamos que es allí donde nosotros resaltábamos la importancia del apoyo de la investigación en proyectos como los nuestros para generar soluciones. Y es ahí donde también resaltábamos la importancia, digamos, de que se abrieran la oportunidad en estos concursos o en nuestras charlas y estas ponencias de poner nuestros puntos de vista y nuestros proyectos de solución, porque, digamos, aquí se abren diferentes oportunidades para nosotros como estudiantes. Y también, digamos, otra de las conclusiones que teníamos era cómo, digamos, se generaron soluciones nosotros sin tener que ser, digamos, biólogas, empezamos a tener, digamos, conexión con este tipo de información y cómo nos abrieron también el conocimiento a nosotras, porque digamos, claro, nos unimos 2 diseñadoras y una bióloga, una microbióloga, y empezamos a compartir todo nuestro conocimiento. Entonces, tanto nosotras con ella para hablar de la parte del diseño como tal de la máquina, como ella con nosotros, porque nosotros tuvimos que ir de todas formas al laboratorio a comprobar que esas bacterias de las que nos hablaba ella existían, de cómo íbamos a hacer esas burbujas que de verdad funcionaran, las burbujas que iban a captar o a contener las bacterias, si funcionaban. Nosotros tuvimos que ir al laboratorio para poder, digamos, registrar información y decir que era verídica, porque pues, digamos, otra cosa hubiese sido que solo hubiese sido una idea, pero no se hubiese podido desarrollar como tal, y como ya habían documentos de tesis sobre esta información, entonces, claro, respaldaban todo lo que nosotros estábamos proponiendo. Y pues al final del documento ya pues aparece nuestra bibliografía de referencias. Como ustedes podrían ver, durante todo el documento pues están todas las referencias, porque es súper importante, o sea, nosotros no podemos dejar digamos, ningún cabo suelto, como se diría, porque es muy importante darle, digamos, el valor a quien hizo la investigación para nosotros basarnos y poder desarrollar
la nuestra, es decir, y no tomar tampoco como información nuestra algo que pues no era de nosotros. Y esto es súper importante para que nosotros podamos hacer nuestras publicaciones y desarrollar pues bien nuestras investigaciones. Y digamos, esto ya es un poco, les quería mostrar de la estructura ya del documento y pues eso es todo. Entonces vamos a abrir el espacio a algunas preguntas que ustedes tengan, chicos. Sí, yo tengo una. Sigue preguntando. Em, hay algo muy interesante, pues primero darte las gracias por mostrarnos el proyecto y todo este tema. Quería como, mientras de pronto todos piensan las preguntas y todo este tema, algo muy interesante es lo que les decía, cómo se apalanca el conocimiento en conocimiento que ya se ha generado, ¿no? Esta investigación nace a raíz de otra investigación, sí, que tenía la otra compañera de la invitada. Y así es como se empieza a construir ese conocimiento, ¿no? Entonces, alguien que investiga sobre bacterias, y digamos que yo he sido muy puntual con eso, Lina, porque les decía que el lío de o sea, la investigación hay que tomárselo en serio porque, de verdad, hay muchas referencias que se generan y alguien investiga de bacterias, pero luego llega alguien y con eso hace una máquina para poder recoger el mercurio, ¿sí? Entonces, creo que acá como que vemos mucho más materializado cómo es que un proyecto puede llevar a otro, independientemente de que esté especificado solo hacia un tema, porque al final es el investigador el que dirige esa otra investigación hacia lo que quiere lograr, hacia sus objetivos y todo este tema. Eso me pareció súper interesante. Me pareció súper interesante también que con ellos hablábamos de algo y si quieren pueden ir levantando la mano por si tienen preguntas o algo así. Me pareció supremamente interesante el tema de los buses, ¿sí? Yo les decía a ellos como, vengan, es que hay que buscar la manera de poder tener el tema de mostrar los resultados de una manera creativa, así de una manera sencilla, como pensando en el lector y sobre todo en la comodidad de que él quede muy, muy bien entendido. Entonces tengo dos preguntas, mientras de pronto todos se motivan a preguntar. La primera pregunta que tengo es, hemos hablado mucho de que de pronto se investiga, pero al momento de aplicar este tema como que no es muy práctico, ¿sí? O sea, no se genera una aplicación real o no se pasa de pronto a una patente o a algo que genere como algo más de tangibilizar ese proyecto de investigación. Entonces la pregunta directa es como, la primera es como, bueno, qué faltó para de pronto hacerlo, materializarlo, qué obstáculos vieron, qué tan lejos están de pronto de poder materializar este tema, lo pensaron, no lo pensaron, con esta revista de cúmulos, eso queda ahí, solo se publica, digamos que tengo como esas dudas ya como para esto. Y lo otro es si tuviste alguna ponencia y que de pronto nos contaras así rápidamente cómo fue esa ponencia, qué es enfrentarse a una ponencia, quiénes fueron tus jurados, alguna recomendación por si alguien de acá, digamos, por supuesto, alguno de ustedes va a tener que hacer una ponencia, estoy totalmente seguro. Entonces, como que nos ayudes a compartirnos desde tu experiencia. Y la tercera, pues, alinear un poco las expectativas de pronto de los que acabaron de llegar. A mí me gusta mucho explicar los temas, pero poder a través de experiencias de otras personas, pues, tener un acercamiento mucho más real, ¿sí? Eso es lo que siempre intento hacer y es como mi objetivo y digamos que por eso pues te pedí el favor de que vinieras hoy a contarnos sobre tu proyecto. Entonces son esas dos preguntas. Los que quieran hacer preguntas, por favor, vayan levantando la mano y yo les voy dando la palabra. ¿Listo? Profe, yo. Listo. Espérame que la invitada conteste las dos Las dos preguntas y preguntas. ya te doy el paso, Jaime, no te preocupes. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, nosotros sí tuvimos la oportunidad, bueno, como yo les conté primero, esto fue desarrollo de un concurso que se llama Biodesign Challenge, ¿no? Y que luego en medio de la investigación se presentó lo de cúmulos. Entonces, nosotros, claro que sí tuvimos la oportunidad de desarrollar esta, digamos, digamos, ya como tal, la máquina. Podíamos tener apoyo de la universidad. Nosotros, de hecho, dentro del microconcurso que se dio en la universidad, nosotros salimos, digamos, seleccionados para poder hacer nuestra ponencia en Nueva York el año que viene. Claramente, pues por la problemática del COVID y todo este tema, pues también digamos que se atrasó un poco este proceso.
Pero sí hay un apoyo dentro de la universidad y es cuestión de decisión, digamos, ya de nosotros como investigadores si queríamos que esto se quedara aquí o que se continuara, porque de todas formas esto necesita de un esfuerzo. De hecho, muchos profesores nos empezaron a decir, porque habían profesores invitados dentro de este microconcurso, y nos decían, venga, yo quiero que nos sentemos, yo como diseñador, a apoyarlas a ustedes para que sigan desarrollando este proyecto. Yo quiero que vayan a mis clases y que expliquen cómo funciona la máquina en nuestro proyecto de ingeniería industrial. Y quiero que también pues pensemos de pronto en la parte de las patentes. Hubo muchas personas que se nos acercaron, ingenieros, porque los invitados que habían dentro del microconcurso eran personas inversionistas, eran investigadores y profesores de la Universidad de los Andes. Entonces, claro, eso nos abría, digamos, un campo bien importante dentro de la oportunidad de desarrollar esta máquina. Nosotros como equipo, pues, estamos dialogando porque de todas formas para llegar a una patente se necesita, digamos, de tiempo, se necesita de inversión, de, digamos, de conocimiento, de seguir desarrollando. Claramente tendríamos que nosotros ya entrar a producir la máquina como tal. Entonces, digamos que sí hay oportunidades de que nosotros podamos seguir desarrollando nuestras investigaciones. Digamos que si nosotros de seguro no hubiésemos, no sé, pasado y, si y hubiésemos seguido queriendo investigar, hay muchos recursos a los que nosotros podemos acudir, muchachos, hay muchísimos concursos internacionales, hay cosas que ofrece el Estado también, el gobierno, digamos, para el desarrollo de este tipo de investigaciones. Yo creo que si hay recursos y ya es como cuestión de decisión nuestra hasta qué punto queremos que llegue nuestra investigación. Y lo otro es, bueno, lo del Cumulus no fue solo una publicación. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar, de tener una ponencia ahí dentro de Cumulus. Nosotros tuvimos 2 días en el que pudimos presentar nuestros proyectos, y esto fue para personas de todo el mundo. Como era Cúmulos es internacional, llegaron personas de la India, llegaron personas de Estados Unidos, llegaron, mejor dicho, personas de muchas partes del mundo que querían, digamos, tener, claro, como que esto era abrir un tema de conversación y ver hasta qué punto podíamos llegar. A nosotras nos tocó, digamos, el tema del inglés bien importante porque nos tocó presentar todo esto en inglés. Ante todo el público, porque pues digamos como al ser un tema internacional, pues nos tocó hacerlo en inglés y nos tocaba como, digamos en esta presentación, como les mostré, hacer que la información se viera, digamos, de una manera bien clara. Por eso, digamos, en la presentación no mostrábamos como tanto texto, sino más bien queríamos que todo fuera bien gráfico, que fuera fácil de entender. Digamos, este tipo de gráficas, como lo comentabas, Germán, es bien importante que la gente tenga la oportunidad de, digamos, de captar la información de una manera fácil, porque, digamos, nosotros íbamos a tener algunas palabras que no eran del conocimiento de todo el mundo. Entonces, para entrar en el contexto, ¿cómo podíamos nosotros mostrar la información de una manera como más clara y más certera? Entonces, digamos, para las, acá lo tengo en español, pero nosotros hicimos lo mismo que está acá en inglés, pero digamos, resaltamos los datos, digamos, con una letra, digamos, más grande, con este tipo de comparaciones gráficas de lo de las toneladas, también con este tipo de imágenes, digamos, que muestren un poco de lo que queríamos que la gente entendiera. Si ustedes, no sé, dato curioso acá, si ven toda la presentación de aquí hasta que llegamos a nuestras soluciones en blanco y negro, y hasta que llegó a la parte del Chocó y al proyecto de Oro Verde empezó a ser en color. Entonces queríamos mostrar como miren todo lo que hay detrás, toda la problemática, como que todo es en blanco y negro, y cuando llegamos a la propuesta, pum, aparece el color. Entonces también es como una forma de que nosotros empezamos a manejar la mente de las personas en la manera de captar información, también el uso de diagramas, el uso de digamos, cómo íbamos a lograr mostrar nuestra máquina si no la teníamos construida. Entonces acá es donde la parte gráfica es bien importante mostrarla.
Esto lo hicimos por medio de modelación 3D o también, digamos, esto, hicimos una parte del modelo 3D y otra parte fue maquillando, digamos, recortando y pegando y haciendo este diagrama final y que al fin, y digamos que se ve muy bien y acá entendieron muy bien las personas la forma en que funcionaba la máquina. La experiencia fue bien gratificante porque la gente de verdad que ahorita tienen una conciencia mucho más abierta, ¿no? Y es una conciencia mucho más... que va mucho más hacia el cuidado de los ecosistemas, el cuidado de nosotros como humanidad, qué problemáticas tenemos y qué soluciones podemos brindar, y ver que personas de todo el mundo nos felicitaran, se acercaran a nosotros y nos dijeran, uy, venga, me parece increíble este tipo de soluciones. Y de hecho, a ellos mismos a veces nos decían como, a veces uno no tiene, o no sé, como que las investigaciones grandes a veces se dan en otros países, pero no se dan, a veces uno no tiene conciencia que en países como el nuestro eh, tiene la oportunidad de mostrar cosas grandes. Y de hecho, ese concurso del Biodesign Challenge lo han ganado colombianos muchísimas veces. El hecho de que el Cumulus ya se haya hecho en Colombia por primera vez es algo que está abriendo las puertas a nuestro país de una manera impresionante en temas, en muchos temas, porque por ejemplo nosotros elegimos este tema del mercurio y esto, pero habían temas, otros temas como lo de las telas que yo les contaba, porque habían investigadores que llegaron de otros países claramente a mostrar también sus investigaciones, entonces pues fue bastante importante para nosotras y pues claramente que nuestro nombre ya empezó, digamos, a ser reconocido dentro digamos, de los diseñadores de todo el mundo, pues fue bien chévere. Eso fue una gran experiencia para nosotros. Y pues claramente los contactos que también se generaron en medio de esta charla que nosotras dimos, porque pues claramente pues, mucha gente empezó como a sentirse atraído por este tipo de investigación y como les digo también empezaron a decirnos como, oiga, yo quiero aportar, yo quiero ser parte de su investigación o cómo podemos hacer para lo de las patentes y todo esto que les digo. Entonces es bien interesante y es una invitación también a que hagan sus investigaciones, así se sienten atraídos por un tema, que lo hagan, que no, a veces nos quedamos pensando y a veces nos quedamos en el miedo y a veces nos quedamos como, ay, tal vez no salga, no. Si el que no arriesga no gana, entonces es eso, o sea, nosotros tenemos que invertir tiempo y tenemos que invertir nuestro conocimiento y compartirlo. Entonces yo los invito a esto. Ahora sí, las preguntas. Listo. Yo les estoy... Jaime, creo que tú querías preguntar algo, ¿sí? Sí, profe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, la invitada que nos trajo, muy amable. A la profesora, a la exponente de la investigación, le quiero hacer dos preguntitas. La primera, si ella realizó una ponencia en el país, en los entes territoriales como el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente. Y la otra es qué otro uso se le puede dar al mercurio en el proyecto que ella presentó, si tiene también contemplado esa partecita. Nosotros no tuvimos, digamos, digamos, como una conexión como tal con el Ministerio de Minas y Energía, sino que tuvimos una conexión fue con Oro Verde, porque claro, nosotros no queríamos que quedara esto en como solo en el papel y haber dicho como, ay, existe Oro Verde y qué chévere cómo apoyarlo, pero pues solo queda entre nosotros, no, sino que, no, digamos, con ellos pues tuvimos la oportunidad de hablar y de tener este proyecto en mente, a ellos les encantó la idea, pero entonces ya va, digamos, como en el proceso, pues que nosotros lleguemos a desarrollarla para poder ya conectar con ellos, digamos, ya crear la máquina como tal en físico para poder ir con ellos y pues ponerla en práctica y que esto pues sea la solución que ellos necesitan para potencializar oro verde. Y en cuanto al mercurio, lo que nosotros, digamos,
decidimos hacer con el mercurio era que el mercurio que se capturaba lo íbamos a poner dentro de unos, bueno, es que esto hacía parte de otra investigación de otras personas, pero era en unas maletas en el que ellos guardaban aquí el mercurio, y el mercurio se puede utilizar para otro tipo de cosas que no tengan que ver, digamos, con la afección, digamos, del ecosistema y de la salud, digamos, humana. Pero digamos que ahí nosotros decidimos no, pues no es que fuera cuestión de decisión, sino más bien porque nuestra investigación ya iba más como a cómo íbamos a limpiar el río y digamos, a sacar el mercurio, y cómo era nuestra nueva propuesta para capturar el oro, porque digamos que no nos podíamos ir tan a fondo dentro de las dos, pero claro que, digamos, está dentro de dentro del desarrollo de nuestra propuesta, pues seguir investigando con estas personas que tienen estos equipos, estas maletas para contener el mercurio, y esto llevarlo a otros, digamos, a otros procesos que fueran ya controlados dentro de laboratorios y todo esto, digamos, en otros tipos de usos que no tuviesen ya que ver con el ecosistema como tal. Listo. Creo que Edwin, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Quería saber en qué parte específica de Colombia lo hicieron y les voy a contar un poquito yo tuve la oportunidad de participar en un grupo con Alianza, Policía y Ministerio de Medio Ambiente, donde participamos sobre minería ilegal, y tuve la oportunidad de conocer el Bajo Cauca, y es terrible lo que está pasando allá, inclusive lo que hablaba usted de que ya está afecciones hacia el ser humano, porque tuvimos la oportunidad de visitar hospitales y vimos el impacto que está haciendo el mercurio en el ser humano, donde ya los niños están, tuvimos la oportunidad de ver niños que nacieron sin brazos, niños con malformaciones. Debido a esto, se hizo un estudio también en los peces de allá, y arrojaba un alto grado de mercurio en los peces. El impacto ambiental es sorprendente. Una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo allá en el Bajo Cauca, donde lo que más nos sorprendió, que prácticamente donde están las minas, se podía ir a 3, 4 horas a pie, donde solamente hay ingreso a pie, y allí esta gente, la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal, esta gente contrata helicópteros para que le lleven las partes de todo lo que tiene que ver con esta vaina de las excavaciones, como lo hacen a cielo abierto. Eso es unos cráteres, pero inmensos, que yo creo que el cráter más inmenso que ingresamos allá, yo creo que unos 50 metros de profundidad. Entonces, interesante este tema que acabo de decir, porque yo creo que puede ayudar mucho, sobre todo a la gente que labora allí, porque la gente que labora allí, gente de bajos recursos, trabajan allí es por la necesidad. eh, eh, Eso era todo. Listo, gracias, Edwin. Mira, nosotros, como les estaba comentando, digamos que ya por la necesidad y por la aclaración de nosotros de limitar en una zona del país para poder desarrollar de una mejor manera, digamos, nuestra investigación, escogimos el Chocó. ¿Por qué? Porque aquí era donde estaba la solución de oro verde, y porque claramente en el Chocó también hay una problemática muy, muy, muy parecida a lo que tú estás hablando. De hecho, yo tuve la oportunidad de viajar al Chocó. También, digamos, hablábamos con toda la comunidad, ellos nos contaban esta problemática social y económica, porque como tú lo dices, claro, la gente allá también vive de la pesca, y pues esto se ha afectado un montón. La gente ha dejado de consumir el pescado. ¿Por qué? Porque está contaminado con mercurio, y eso ya es, digamos, que toda la comunidad lo sabe, y entonces pues ya no se van a arriesgar a consumir el pescado, o los que se arriesgan a venderlo, entonces tienen este tipo
afecciones, digamos, como tú lo decías, ya los niños nacen sin brazos, nacen con malformaciones, las personas en sí que tienen el contacto con el mercurio pues tienen unas problemáticas grandísimas. Entonces lo importante, digamos, de este proyecto sería que, claro, nosotros llevamos esta solución que no sería solo localmente o, digamos, unificarlo solo al Chocó, aquí fue para desarrollarlo, para desarrollar nuestra investigación, pero lo mejor sería poder llevar este tipo de soluciones a diferentes partes de Colombia y también del mundo. Porque claro, es que digamos, la problemática del mercurio es una problemática, como yo les decía al inicio, muy, muy grande. O sea, nosotros quisimos manejar como una pequeña parte de esta problemática con nuestra propuesta, pero digamos que alrededor de todo esto del mercurio hay muchísimas afecciones. Cuando yo viajé al Chocó, mucha gente nos decía como, por ejemplo, la gente decidió dejar de sacar el mercurio de la manera ancestral porque pues les tomaba mucho tiempo y ellos decían como me demoraba mucho, y acá llega gente y me dice, más bien deme su tierra o donde usted vive, su pedazo de su lotecito, yo lo voy a utilizar para la extracción del oro y le pago tanto, y la gente pues con una cantidad de dinero que ven grande, más o menos, pues dicen listo de una, pero pues no, digamos que no hay una conciencia también de todo el daño que se podía provocar, y digamos que hay una problemática social y cultural bien, bien grande ahí. Entonces, sí, digamos que a nosotros nos encantaría poder llevar nuestra propuesta, digamos que a otros lugares también del país, porque no solo se da en el Chocó, sino en varias partes del país. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. ¿Quién está por ahí? Bueno, tengo Álvaro, cuéntanos. sí, buenas noches. Tengo una pregunta. Dentro de esta investigación, digamos que en la parte legislativa o la parte de leyes que se puedan impulsar para proteger más en cuanto al medio ambiente, pues yo también, pues, de la misma forma, la salud de las personas. Dentro de la investigación, de pronto se tuvo en cuenta el hecho de poder impulsar algunas leyes que puedan mejorar, digámoslo así, la parte de conservación en cuanto al ecosistema y, pues, por ende también poder mejorar la salud de las personas. ¿Tuvieron, digamos, que en cuenta esa parte? Digamos, no nos metimos como tal en la parte legislativa, digamos que tuvimos en cuenta, sí, hay algunas, digamos, leyes que protegen ya de por sí, digamos, partes del ecosistema. Por ejemplo, no sé si saben que en el río Atrato hay un proyecto de ley en el que lo hace un sujeto de derecho, por ejemplo, en el Chocó. ¿Y qué significa que es un sujeto de derecho? Un sujeto de derecho es quien tiene deberes y tiene derechos, es decir, como si fuera un ente que puede, digamos que está vivo, ¿sí? Como si fuera un ser que se puede expresar. Entonces, digamos, este tipo de leyes nosotros lo pudimos, cuando fuimos al Chocó a la investigación, tuvimos la oportunidad de charlar con la persona que fue el que impulsó digamos, esta propuesta, y esto sí tuvo unas mejoras, y digamos que nosotros ahí podríamos generar una alianza estratégica con, digamos, con este tipo de leyes para seguir como fomentándolas, pero digamos no la integramos dentro de nuestro proyecto debido ya como a un tema ya más de tiempos y de que se haría muy extenso a la investigación, pero sí nos interesó de hecho, eh, digamos, meternos en este tema, y de ahí nació otra propuesta de otro proyecto, que eso ya fue como en la parte, digamos, de las comunidades, íbamos y preguntábamos como, oigan, ¿ustedes saben que el río Atrato es un sujeto de derechos? ¿Sabían que el río tiene derechos y deberes? ¿Qué cambios ha tenido esto? Entonces, digamos, hubo una reducción del uso de mercurio en el río.
y eso permitió que, digamos, la gente nos decía, antes nosotros íbamos en una época de verano y se hacían playas en el río y nosotros íbamos a nadar en el río, pero toda la parte cultural cambió drásticamente porque apareció el mercurio y nosotros no pudimos volver digamos, a entrar en el río. La parte de la pesca, pues, terrible porque todo el pez estaba contaminado, entonces no podíamos venderlo, pero desde que pasó esto del sujeto de derecho, entonces empezó a reducir la contaminación por mercurio y la gente empezó otra vez a reactivarse económicamente, a generar otro tipo, digamos, de propuestas dentro de este mismo proyecto, pero también hay gente que no conocía de eso, entonces digamos que también hay leyes que existan, pero también hace falta proyectos para dar a conocer este tipo de proyectos, porque la comunidad a veces no tiene conocimiento de ello. Entonces, ese otro proyecto del que también hice parte fue como ir a las comunidades, investigar qué tanto sabían sobre el proyecto y cómo podíamos hacer que las que no tenían conocimiento de ello se integraran y se pudieran generar, digamos, proyectos frente a dar conocimiento a este tipo de normativa. Digamos que ya fue como paralelo a esta propuesta que se manejó ese otro proyecto. Listo. No sé si alguien tenga otra pregunta. Si quiere, porfa, levante la mano. José, tú tienes una pregunta. Profe. Vamos a cerrar contigo. Cuéntanos. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, yo más que una pregunta es de pronto una invitación o una sugerencia, y es a las doctoras, pues que son las autoras de la investigación, buscar la forma de poder socializar en el Congreso. Existen algunas comisiones pues, que tienen competencias en temas medioambientales. De alguna forma mostrarle a este organismo legislador, que es el Cámara y Senado como tal, hacer más visible este estudio y esa alternativa que es muy viable y que puede llegar a ser muy práctica en diferentes regiones del país, donde hay organizaciones legales que se dedican también pues a llevar a cabo este ejercicio de la extracción del oro. Por supuesto, pues que las organizaciones ilegales pues no tendrían cabida, ¿verdad? Pero pues por lo menos sí mostrar como esta alternativa de solución a este trabajo, sobre todo pues el beneficio que trae consigo, ¿no? La conservación del medio ambiente y pues que estas personas puedan ejercer la actividad de una forma mucho más amigable. Muchas gracias, José. Sí, claro que sí, pues nosotros, como les comentaba ahorita, estamos como en un proceso de continuar con la investigación, de seguir con el proyecto y pues ojalá podamos llegar, digamos, a esas instancias para dar a conocer nuestro proyecto y que en algún momento pues podamos desarrollarlo como tal. Muchísimas gracias, José, por tu Listo. invitación. Sí, claro que sí. Creo que es la comisión quinta, ¿no? La que trata todos esos temas del medio ambiente y todo esto. De hecho, es muy interesante porque el tema del agua, digamos, acá hay solo contadores y administradores, ¿no? Ya salieron, ya están cotizando el agua en bolsa, ¿no? O sea, ya en el Wall Street salió ya la cotización del agua. Vamos a ver cómo se funciona eso, pero digamos que todos estos impactos van hacia allá. Bueno, Lina, muchas gracias. Me gusta mucho que podamos aprender a través de proyectos así, sobre todo, digamos que el proyecto es muy interesante, pero acá el tema es como la investigación y cómo de una investigación surge este tema de proyectos. Y ya después este proyecto, pues, tendrá otras etapas, digamos, ya de si se prototipa, se analizan costos, se generan alianzas, se buscan aliados estratégicos para poderlo llevar a cabo. Ojalá lo puedan llevar a cabo. Gracias a todos los que se conectaron.